Hermanos, buenos días. Por fin he terminado de todo. Disculpad por entretenerme demasiado. Ya, conforme van avanzando los años, más lentos, más torpes, en fin. Esto es lo que va pasando. Pues como siempre, gracias al Señor que nos permite esta mañana estar juntos. Me alegro de veros. Gracias por vuestras oraciones para que el Señor nos ayude a abrir su palabra y confiando en el poder y en la sabiduría del Señor, en su dirección y su guía del Espíritu Santo, es por lo que vamos a abrir su palabra en esta mañana. Bueno, ya sabéis que continuamos lo que empezamos la semana pasada, ¿vale? Estábamos hablando de nacer de nuevo, estamos hablando de la conversión, una cosa que es práctica, que tiene unas consecuencias espirituales para nuestras vidas importantes y es algo que debemos de repasar y no está de más que volvamos a tratarlo, porque de ello depende nuestra vida, es así, porque puede ocurrir que estemos jugando a ser cristianos o a ser religiosos evangélicos y no ser verdaderamente cristianos regenerados por el Espíritu Santo. Y eso puede ocurrir. Así, es bueno que revisemos las Escrituras, que revisemos la Palabra de Dios, para que ella nos examine, llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, lo más profundo de nuestro corazón, para que ella traiga luz y, sobre todo, nos lleve a arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Que pongamos nuestra confianza solo en Cristo, solo en la cruz, solo en su obra de gracia, no en nuestra justicia, no en nuestros méritos, no en nuestra piedad. Muy bien, pues entonces el domingo pasado estuvimos viendo la necesidad de revisar de nuevo, de una manera detallada, la doctrina de la conversión y cómo debemos aplicarla a la vida de la Iglesia. Desgraciadamente, en nuestras iglesias hay personas que se identifican como creyentes, pero que en realidad han reducido el mensaje del Evangelio a ser una persona moralmente correcta. No perfecta, pero sí considerada, según los valores de nuestra sociedad, una buena persona, una persona que resulta ser agradable. Como creyente, piensa que su cometido principal es que debe esforzarse en mantener un buen testimonio. Este tipo de creyente se considera salvo porque un día realizó la oración en la que reconoció a Jesús como Señor y Salvador, incluso llegó a bautizarse. Después se conforma en mostrar los aspectos más básicos de un creyente en sus relaciones con los demás. Asiste al culto dominical con cierta regularidad. Su comportamiento en el barrio y en el trabajo es conforme a lo que se espera de un creyente, según los valores de nuestra sociedad, no según los mandamientos que señala el Señor Jesucristo en su palabra. Por supuesto, mantiene un compromiso con el Evangelio relajado, sin apreturas. No vaya a caer en el legalismo, porque lo que caracteriza a este tipo de creyentes es mantener a ultranza la libertad que tiene en Cristo. No vaya a ser que un exceso de compromiso lo lleve a la posición de ser etiquetado de fanático. Está convencido que la salvación que ha recibido en Cristo le da una libertad en la que lo fundamental es vivir la vida sin apreturas y compromisos. Ya hizo la oración de profesión de fe y ya es salvo. Ahora a vivir, pero la libertad sin la atadura de estar sometido totalmente en todos los aspectos a la voluntad de Cristo expresados en su palabra. En definitiva, confiesa ser creyente, pero no tiene una vida rendida a los pies de Cristo. No siente la necesidad de orar con regularidad, de hablar con Dios anhelando su presencia, anhelando conocerlo más, anhelando agradarlo en todo,
buscando hacer su voluntad. Tiene muy poco interés en leer las Escrituras, en comprenderlas, en meditarlas, en aplicarlas en su vida, obedeciéndolas. No tiene interés en buscar la comunión con los hermanos para adorar juntos al Señor, para conocer las necesidades de sus hermanos y mostrar una actitud hacia sus hermanos de servicio y de amor. No siente el fervor y la pasión por la persona de Jesús. No muestra tampoco interés en hablar a otros del mensaje del Evangelio. No conoce lo que es esencial a la hora de comunicar el Evangelio. No se le conmueve las entrañas de compasión por las personas que aún no están participando de la salvación que hay en Cristo. Mientras he estado leyendo esto, que reconozco que estoy siendo un poco atrevido, pero espero que estas palabras nos sirvan de reflexión a cada uno, para ver dónde estamos. Y habéis visto que no he querido levantar los ojos del papel para que nadie se sienta por aludido. No vaya a ser que se me vaya la mirada a alguien y piense que estoy hablando de él. Estoy hablando de todos nosotros, incluido yo. Ya cada uno pues tiene que examinarse delante del Señor a la luz de la palabra. Y todo esto no lo digo para condenarte y señalarte tus fallos, considerándome a mí mismo como superior espiritualmente. Cuando Dios nos confronta con nuestras actitudes y motivaciones más profundas, no es para llevarnos a la condenación, a la miseria y a la desesperanza. Cuando Dios nos presenta la realidad de la corrupción de nuestro corazón, es para llamarnos al arrepentimiento. Si tú sacas pecho delante de Dios intentando justificarte, permanecerás en tu pecado y en la dureza de tu corazón. Pero si tú vienes a Él en arrepentimiento y en confesión de pecados, Dios en Cristo derramará en tu vida las abundantes riquezas de su gracia. Yo no soy superior espiritualmente a ti, yo también soy un miserable pecador y he reconocido delante de Dios que soy pobre, ciego y desnudo. Vengo delante de Él postrado a sus pies y le pido perdón y confieso mis maldades y mis desobediencias. Y confío en que Él pagó todas mis deudas. Él cargó sobre sí todo el castigo que yo merecía y me libró de toda condenación. Y por su resurrección me hace participar de nueva vida por la obra del Espíritu Santo que me regenera y me hace posesión suya, ya que no lo merecía. Y ahora puedo amarlo de verdad, porque Él me ha lavado y me ha dado un nuevo corazón. Cuando Dios confronta tus actitudes, no es para hundirte en la miseria y dejarte ahí hundido, sino para que abras los ojos y veas la gravedad de tu situación, desde la perspectiva de Dios, no desde tu perspectiva o de la perspectiva de cualquier otro ser humano. Dios te confronta para que te des cuenta de la situación miserable en la que estás y vayas corriendo a sus pies clamando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Bueno, pues vamos a orar. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Ten misericordia de mí, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, a conocer tu obra de gracia en verdad, a descansar completamente en ti. Te ruego, Señor, que no permitas que nos engañemos a nosotros mismos, considerando personas religiosas y haciendo depender la salvación de nuestro esfuerzo y no de tu gracia. Señor, con tu palabra,
abre nuestros ojos y nuestro oído para entender en lo profundo de nuestro ser la necesidad que tenemos de depender solo de tu gracia. Que sin ti estamos perdidos, sin ti estamos desnudos, sin ti estamos ciegos, sin ti no tenemos nada. Pero tú has tenido misericordia, tú has empezado en muchos de nosotros tu obra de gracia. Y yo te ruego, Señor, que la confirme en cada uno de nosotros. Te ruego, Señor, si alguno de nosotros está siendo engañado por su propio pecado y todavía no tiene su vida rendida a los pies de Cristo, todavía no está participando de la obra de regeneración del Espíritu Santo y todavía no está en Cristo. Ayúdanos a cada uno de nosotros a examinarnos delante de ti para recibir la misericordia y la gracia que solo viene de ti, para no permanecer, Señor, en condenación. Te ruego también en aquellos que ya han recibido tu gracia, tu perdón y tu salvación, nos ayudes, Señor, a tener pasión por ti, a tener hambre de ti, sed de ti, de tu palabra, de la comunión con los hermanos, Señor, de dar testimonio de ti. Señor, perdónanos, límpianos de toda maldad. Señor, confesamos nuestras actitudes que son contrarias a tu voluntad y que no siempre nos comportamos de una manera adecuada, de acuerdo a tu santidad, a tu justicia y a tu rectitud. Y solo podemos confiar en la obra de gracia de Cristo. Señor, aplica a nuestras vidas el pasaje de Primera de Juan en el capítulo 1. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Señor, que tu misericordia, tu salvación se extienda esta mañana por el poder de tu Espíritu Santo. Trae consuelo, confesión de pecado a cada corazón. También, Señor, dependencia de ti. Algunos, muchos pueden estar necesitando reconciliarse contigo hoy. Y te ruego, Señor, que por tu gracia y tu gran misericordia tú traigas paz, gozo al corazón afligido, al corazón que está distante de ti, al corazón, Señor, que aún no tiene su vida rendida a ti, o al creyente, Señor, al corazón que no está andando tu camino y que anda dormido o despistado. Te ruego, Señor, que tú obres para traer vida en abundancia que solo proviene de ti. Amén. Bueno, pues vamos a nuestro pasaje, a Juan capítulo 3, versículo del 1 al 8. Vamos a volver a leerlo de nuevo, ¿vale? Entonces, dice así la palabra del Señor. Hubo un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hasta aquí la palabra del Señor. Muy bien, pues como decíamos la semana pasada, predicamos una doctrina de la conversión que a lo mejor se ajusta un poco a lo que enseñan las Escrituras y que en la práctica la aplicamos reduciéndola a ser una persona moralmente correcta, a ser una persona agradable. Vimos también que ser una persona agradable es muy atrayente. Vimos además que lo que hay detrás del deseo de ser una persona agradable se basaba en 3 concepciones y lo ejemplificábamos en Nicodemo. Básicamente, Nicodemo suponía que era capaz de hacer lo que fuera necesario para justificarse ante Dios, que Dios es un Dios que estaría complacido con sus mejores esfuerzos y, en tercer lugar, que el propósito de la religión era ayudarlo a convertirse en mejor persona. Esto lo vimos la semana pasada. Ahora lo he intentado resumir en pocas palabras. Ahora vamos a seguir avanzando. Vamos a ver en qué el concepto de ser agradable. Antes de tratar ya, hoy sí ya empezaremos a hablar de nacer de nuevo, que es el tema principal. Pero antes de abordarlo, vamos a seguir hablando sobre esto de ser agradable. Michael Lawrence afirma que lo que hace que la cultura ética de ser agradable sea difícil de reconocer en las iglesias evangélicas es que casi nunca se enseña de forma explícita. Esto es así porque ser agradable es la condición natural de la persona que no ha sido regenerada. O sea, eso es lo que deseamos todas las personas, ser una buena persona, correcta, bueno, por lo menos los que se esfuerzan en hacerlo. Y eso forma parte de la situación natural de cualquier persona no regenerada. Y ya hemos visto que eso es muy atrayente, porque nos hace sentir bien y justificarnos. Dicha condición se introduce con nosotros en la Iglesia como si se tratase de un aroma impregnado en la ropa. Y nos es difícil olerlo en nosotros mismos porque estamos acostumbrados a él. O sea, ya veníamos. Antes de entrar en la Iglesia ya estábamos en ese aroma. Y este olor se percibe de diferentes maneras. Aquí ahora hay unas frases, en total unas 5 frases, que nos ayudan a descubrir cómo a veces tenemos esta mentalidad de manera implícita sin saberlo, de que estamos intentando ser personas agradables en vez de ser personas regeneradas. Por ejemplo, este olor se percibe diciendo, por ejemplo, condenamos más los pecados del mundo que los nuestros. Hay que ver cómo está el mundo, hay que ver qué felonía. Y no nos escandalizamos de nuestras propias actitudes o de nuestra desobediencia. Como si el mundo estuviese mucho peor que nosotros y nosotros no participásemos. Si nosotros no participamos por la gracia de Cristo, pero tenemos la misma naturaleza. Pero cuando ya estamos en modo, soy una buena persona, yo ya he cambiado y tal, yo ya no soy como esos, yo soy distinto, yo soy un poquito mejor. Por lo menos vengo a la iglesia, los otros no vienen a la iglesia, por lo menos leo la Biblia, por lo menos me esfuerzo. Pero ese no es el tema, estoy descansando en la gracia de Cristo, estoy siendo regenerado, es Cristo el que me lleva. ¿Es Cristo el que me ha hecho justo? Segundo, por ejemplo, clasificamos los pecados en diferentes niveles. Esto es muy común. Nosotros mismos lo hacemos. Esta es otra de las trampas que nos hace el pecado que mora en cada uno de nosotros. Clasificamos los pecados en diferentes niveles y toleramos algunos de ellos, especialmente los nuestros, más que otros. Entonces nuestros defectos, nuestros pecados, nuestras desobediencias, nuestras rebeliones a Dios,
las tenemos clasificadas. A mí me ha pasado. Yo me he dado cuenta que el pecado que mora a mí algunas veces me engaña, me hace creer, bueno, este pecadillo, que soy débil. Me intento justificar delante de Dios. Es que soy débil, es que no es tan importante, porque yo hago todo esto, pero esto no es importante. No, yo no puedo hablar así delante del Señor, no puedo hablar así, porque es andar en luz, es andar en santidad. No puedo tener ninguna tiniebla, por muy pequeña que sea, por muy pequeña que sea. Cuando tengo un pecado en mi vida, no debo caer en la trampa de clasificarlo por niveles. Este me lo permito. Bueno, tampoco es tan mal no ser excesivamente perfecto, ¿no? No se trata tampoco de que caigamos en una obsesión rígida, no se trata, porque la relación con Jesús es de amor, es una relación de amor, no es una relación legalista, no es que yo esté obsesionado con notas, no, es una relación de amor. Si en esa relación de amor, pues mi vida está entregada. Entonces, si yo descubro que en mi vida hay algo que a Jesús no le agrada, pues lo tengo que rechazar, pero lo hago por amor, no lo hago porque me quiero presentar delante de Jesús, oye, para que le resulte más agradable o para que yo me quede bien. No. Si soy un corazón regenerado, si tengo un corazón regenerado por el Espíritu Santo, de suyo sale que lo haga, esto no le agrada. Y si a Jesús no le agrada, yo no puedo hacerlo, yo no puedo participar en esto. Y no puedo tener en mi vida cosas clasificadas. Unas cosas me las permito y otras no. ¿Vale? Yo todos los días tengo que luchar con cosas que tengo que pedirle ayuda al Señor y gracias para hacer frente a algunos de mis malos hábitos que llevo arrastrando. Pero bueno, tengo que ir luchando todos los días y enfrentar a la realidad de una naturaleza vieja que está ahí, aun habiendo recibido un corazón nuevo y teniendo un corazón nuevo y siendo un nuevo hombre hecho en Cristo. Pero todavía el pecado sigue morando en mí y todos los días lucho. Ya no estoy bajo el control del pecado, pero no estoy sin pecado, como hemos leído en Primera de Juan. Si alguno dice que no tiene pecado, miente y hace a Dios mentiroso. ¿Vale? Entonces, bueno, la tercera cuestión que podemos considerar para ver que estamos en ese olor de ser personas agradables, cuando estamos en la iglesia cantamos canciones y oramos alabando a Dios, en vez de cantar canciones y orar confesando nuestros pecados. ¿Veis? En nuestra adoración, en nuestro culto, ¿cuánto tiempo dedicamos a confesar nuestros pecados? No quiere decir que tengamos que confesar todos los pecados íntimos, pero ¿somos conscientes de esto? Bueno, este año, en algún momento, menos mal, que el Señor nos llevó a examinarnos y a ver nuestras actitudes, y el Señor nos llamó a que examináramos nuestra vida, que nos presentáramos y que confesáramos nuestros pecados. Entonces, esto es común, es decir, el no hacerlo, pues hace, bueno, no tenemos nada que confesar, yo no tengo ninguna realidad, entonces soy buena persona. La cuarta frase que podemos decir es: describimos nuestros propios pecados como errores. Este es un error, tengo este error, en vez de utilizar la palabra pecado. Y la palabra pecado es necesaria utilizarla porque en el fondo todas las actitudes de pecado, la más pequeña, es una rebelión contra Dios. Es un desamor contra Dios. Eso lo podemos entender solamente cuando vamos alcanzando madurez en el Espíritu Santo. Cuando no estamos regenerados, cuando no teníamos el Espíritu Santo, nosotros se lo explicamos esto a una persona y no lo entiende. Lo ve extremista. Lo ve, anda, está chalado. Anda, que eres un exagerado. Cuando tienes el Espíritu Santo y vas madurando en conocimiento del Señor, en conocimiento de la santidad, es cuando te vas dando cuenta de las trampas que el propio pecado que habita en cada uno de nosotros nos pone, las zancadillas que nos pone. Y una de ellas es
Bueno, pues mi desobediencia la califico como error, le quito la carga espiritual que tiene de ofender el amor y la santidad de Dios. Pero Dios conoce mi vida, Dios conoce mi corazón. Que yo me autoengañe no sirve de nada. El perjudicado soy yo. Pero que si dejo que la luz de Dios entre e ilumine y diga, ah, mira, Señor, es verdad. Señor, es verdad. Esto no es conforme a ti. Esto no es un error. Esto es un pecado contra ti. Aunque sea muy leve. Señor, perdóname. Ayúdame a corregir. Ayúdame a apartarme de esto. En último lugar, la quinta frase, utilizamos la historia de la Biblia para enseñar a los niños a ser buenos. Por ejemplo, esto es otra de las cosas que hacemos en las iglesias. Mostramos historias de la Biblia y le decimos a los niños que deben ser buenos. Sé como David, en vez de mostrarles el Salvador. Necesitas a Cristo, que es el verdadero y perfecto David. Posiblemente la manera principal en la que enseñamos a ser agradable es cómo presentamos a Cristo. Esta es otra forma. Cómo presentamos a Cristo a las personas. Y muchas veces lo que hacemos es que recomendamos a Cristo y el Evangelio como un método de superación personal. A ver si me explico. No porque no hablemos acerca de la cruz o del pecado, sino porque presentamos el pecado principalmente como un problema que afecta a nuestras vidas e interrelaciones y que se interpone en el logro de nuestras metas. Presentamos a Jesús como aquel que puede cambiar todo eso. No sé si os sentiréis identificados en algún momento. Esto lo hemos vivido. Todos los que estamos aquí lo hemos vivido en un momento de nuestra historia y alguna vez hemos presentado el Evangelio de esta manera. Le decimos a las personas que Jesús puede mejorar sus matrimonios y la crianza de sus hijos. Decimos también, Jesús puede traer amor, gozo y paz a tu hogar. Jesús puede hacer que te promocionen en el trabajo. Ven a Jesús y Él cambiará tu vida. Este es el resumen de lo que solemos a la hora de presentar el Evangelio. Pero claro, la realidad es bien distinta. Por supuesto que Jesús cambia la vida de los creyentes, pero esto no significa tener una mejor vida aquí y ahora en todos los aspectos posibles. Que es lo que muchas veces tenemos. O sea, cree en Jesús y todo te va a cambiar para bien. No hemos olvidado de la primera condición de ser discípulo de Jesús. ¿Qué dice Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vaya programa, ¿no? Vaya programa, vaya invitación, vaya forma de atraerte, ¿no? Vaya forma, ¿no? O sea, renuncia a tus aspiraciones, toma la cruz, que la cruz es la oposición, la persecución. O sea, escoge deliberadamente que al seguirme tú vas a recibir oposición, vas a recibir persecución, se van a reír de ti. La cruz no es el esposo o la esposa, o la enfermedad que tengo, o el problema. Eso no es la cruz. La cruz es la oposición del mundo a aquel que quiere seguir a Jesús. Y es un camino que el discípulo escoge de manera deliberada. Escojo la cruz como lo hizo Jesús. Jesús, cuando se bautizó y fue tentado, precisamente una de las tentaciones era que no cogiese la cruz. Pero ya en la cruz, en el bautismo, ya Jesús se identificó con los pecadores y aceptó la voluntad del Padre de entregar su vida en rescate por su pueblo, por los pecados de su pueblo. Él ya se identificó y por eso se bautizó, porque Juan no lo quería bautizar. ¿Cómo te voy a bautizar si tú eres el que me tienes que bautizar? Pero si tú no tienes pecado, no tienes pecado a confesar, ¿cómo es que te vas a bautizar? Tú no tienes necesidad de arrepentirte. Pero Jesús, ¿por qué lo hizo? Porque se identificó con nosotros y cogió nuestro papel,
lo que nosotros teníamos que hacer y que no lo hemos hecho porque hemos sido rebeldes y desobedientes. Sin embargo, porque estábamos en Adán, nos hemos comportado como nuestro padre Adán, del cual descendemos. Y nacemos con la naturaleza rebelde como Adán. Entonces, Cristo rompe esa dinámica y se somete a la voluntad de Dios y se identifica con nosotros y entonces hace lo que nosotros no pudimos hacer, es obedecer. Y aceptó voluntariamente la cruz. Escogió deliberadamente que su final de su vida era morir en la cruz. Ahora, si nosotros queremos seguir a Cristo, ¿entendemos lo que es tomar la cruz? Es decir, que voy derecho a perderlo todo, a ser perseguido, a ser burlado, a no tener éxito a los ojos de este mundo y solamente estar pendiente de las glorias que vienen en el siglo venidero, independientemente de que en este mundo las cosas no vayan bien. Pero si estoy en Cristo, tengo una gran promesa de vida eterna, que en la cual ya participo con el gozo del Espíritu Santo que te fortalece para sostener tu valor, tu esperanza y tu fe en medio de la persecución, en medio del camino de la cruz. Pues vaya forma de invitar a los discípulos, ¿no? Esas son las condiciones mínimas. Niegas a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, ¿cómo hemos presentado el Evangelio? ¿Cómo lo estamos presentando? ¿Cómo lo vivimos? En la forma que lo presentamos, estamos dando indicación de cómo nosotros lo estamos viviendo. Eso significa que Jesús puede cambiar tu matrimonio, dándote la gracia para perseverar en la relación con tu esposo o con tu esposa que ya no te ama. Si tú aceptas a Jesús, Dios no va a cambiar el corazón de tu esposo o de tu esposa. Va a cambiar tu corazón. Y si tu relación matrimonial cambia es porque tú cambias tu corazón y perseveras en el pacto matrimonial, aún a pesar de que no recibes el amor de la otra persona. Es eso. Jesús puede traer amor, gozo y paz a tu hogar haciendo que seas tú el instrumento que trae estas cosas en vez del recipiente de las mismas. ¿Ves cómo cambia? Si tú estás en Cristo, tú vas a ser el instrumento de transformación. Pero no porque tienes el poder de cambiar a otra persona, sino porque tu actitud va a cambiar. Y cuando tu actitud cambia y te sometes a Cristo, y en tu vida se va mostrando el amor y el poder de Cristo por el Espíritu Santo, hay una esperanza de que la otra persona no entre en la dinámica del reproche. Hay una esperanza de que la otra persona pues recapacite y la misericordia de Dios también la alcance. Puede ser que no. Jesús puede hacer que te promocionen en el trabajo cambiando tu actitud en vez de cambiar tus responsabilidades. No convencemos a casi ninguno de los incrédulos que están fuera de la Iglesia cuando presentamos a Jesús como la solución a la lista de sus problemas. No van a dejar de pretender que son agradables porque sencillamente no ven que seamos mejores que ellos y no creen necesario imitar nuestro comportamiento en la Iglesia. Cuando presentamos a Jesús de esa manera, no hacemos más atractivo el Evangelio, al revés, adulteramos el Evangelio. Y no damos la posibilidad, cuando presentamos el Evangelio, fielmente, como lo hemos recibido del Señor a través de su palabra. Porque lo único que hacemos es transmitir lo que hemos recibido. No se nos ha dado autoridad a cambiar, ni a añadir ni a quitar. Dios demanda solo y exclusivamente de nosotros fidelidad al mensaje. Hemos recibido un mensaje que es su palabra, que es el mensaje de su Evangelio, y nosotros simplemente lo tenemos que proclamar.
No tenemos que convencer a las personas, y cuando lo proclamamos con fidelidad, solamente ocurren dos cosas. Rechazo, y tiene que producirse el rechazo, como ya hemos hablado anteriormente. La reacción natural es rechazo. Porque está en Adán, está en la cuestión natural, está en contra de Dios, no puede aceptarlo. Y solo por la misericordia y por la obra del Espíritu Santo, el otro efecto que puede producir una proclamación fiel del Evangelio es rechazo, y la otra es rendición, arrepentimiento y fe. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo, pero la reacción primera inicial es rechazo. Después, una vez que el mensaje ha entrado al corazón y la mente, el Espíritu Santo puede llevar a la persona a rendición, pero a la verdad, a Cristo, rendir la vida solo a Cristo, participar de la vida que viene solo de Cristo y solo a través de la obra de regeneración del Espíritu Santo. Tenemos que dejar que sea Dios el que actúe, no nosotros. Nosotros no tenemos capacidad de convencer a las personas, ni argumentarlo, ni presionándolo, ni tal. Simplemente, mira, Dios ha hecho esto. Y Dios te llama a arrepentimiento y a que confíes en Cristo. Al mismo tiempo, las personas que están dentro de la Iglesia no tienen claro lo que significa ser creyentes según la Escritura. La mayoría de nosotros aprendimos el concepto de ser agradable en iglesias que nos presentaron a un Jesús que prometía mejorarnos, no a un Jesús que llamaba a sus seguidores a morir a sí mismo. Dichas iglesias nos enseñaron a ser agradables en vez de asegurarse de que éramos hechos nuevas criaturas. Bueno, hemos seguido profundizando hoy más, en un concepto más sobre esto de ser agradable. A mí me ha parecido bien compartir todos estos pensamientos porque creo que nos ayudan a entender mejor la realidad de lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido y de lo que ocurre muchas veces en nuestra iglesia. Ahora, ya vamos a meternos en el tema que es que no hay que ser una persona agradable o buena correctamente. ¿Qué es necesario? Nunca llegaremos. Por ese camino nunca llegaremos a nada realmente bueno. ¿Qué es necesario? Nacer de nuevo. Así que en el pasaje que hemos estudiado hay 3 momentos en que se insiste esta verdad. En el versículo 3 dice Jesús: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús en este pasaje lo remacha 3 veces. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el versículo 5, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el versículo 7, os es necesario nacer de nuevo. 3 veces. Y a una persona religiosa como Nicodemo, ya lo estuvimos viendo, lo que Nicodemo esperaba que ocurriese, pero Jesús, como siempre, va a la verdadera necesidad incluso de aquellos que se consideran piadosos y religiosos, y aquellos que sinceramente están buscando a Dios, pero no lo están buscando sin Cristo. Que este es el tema, ¿vale? Para reconciliarnos con Dios no necesitamos mejorarnos a nosotros mismos, necesitamos un nuevo comienzo. Y ahora en las Escrituras aparecen 3 palabras que se utilizan para hablar de esta obra de gracia que Dios hace en nuestras vidas. El Evangelio nos presenta una cosa que no nos lo dicen las religiones. Las religiones nos dicen ser bueno. Y cualquier religión vale para ser bueno, porque es el objetivo. Pero ninguna religión te va a cambiar el corazón, ni va a poder realmente hacerte bueno. Porque es imposible, porque falla lo principal, que es el corazón, mi corazón. Y eso solamente
lo puede hacer Cristo. Y fue necesario que Cristo muriera, para que Dios pudiera hacer esa obra de regeneración en nosotros por el Espíritu Santo, fue necesario previamente que Cristo muriese en la cruz, cargase sobre sí nuestro pecado, fuese ejecutado por nuestros pecados, que Él recibiese el castigo y que resucitase al tercer día, para que el poder de la resurrección obrase en nosotros y recibiésemos la promesa del Espíritu Santo, que tiene el poder, por la fe en Cristo, de hacernos nuevos, de darnos un corazón nuevo. Bueno, pues las tres palabras que utilizan las Escrituras son, la primera es regeneración. Está asociada, estamos utilizando palabras que aparecen en el texto griego del Nuevo Testamento, ¿vale? No digo la palabra en griego porque, ¿para qué? La palabra traducida al castellano sería regeneración. ¿Dónde aparece esa palabra? En dos versículos del Nuevo Testamento. Uno se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, y tiene la misma idea que está expresando aquí Jesús en Juan, nacer de nuevo, ¿vale? Dice el texto, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esa expresión, nacer de nuevo, no es la misma que aparece aquí en Juan. Aquí en Juan son dos palabras, pero en griego, pero en Primera de Pedro es una sola palabra que significa regenerar. O sea, volver a nacer, volver a hacer algo nuevo. Lo que le está diciendo Jesús aquí. Y se utiliza ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Hay otro pasaje donde también se utiliza, pero bueno, no sé si hoy podré, no creo, no, para no entretenerme mucho lo voy a dejar. Otra palabra, para que veamos el énfasis que le da el Nuevo Testamento a este concepto, es recreación, crear de nuevo. Este pasaje lo conocéis muchos de vosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas, nueva creación. O sea, Dios hace algo nuevo. No es una reforma, no es una mejora, es esto no sirve, hay que quitarlo y hay que poner otra cosa nueva que la hace solo Dios, nadie más. Ni tú ni yo tenemos la capacidad de poder hacerlo. Por más que nos pongamos de rodillas, por más que lloremos, por más, dependemos total y exclusivamente de la gracia de Cristo, que ha prometido hacerlo. El que a mí viene no lo echo fuera. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. O sea, Jesús da la invitación. Ahora, ¿cómo vamos a Jesús? Jesús, hazme mejor persona. Mal. No has entendido nada de la obra de Cristo. Nada. Hazme mejor. No. Jesús, vengo a ti porque soy un miserable pecador. He sido rebelde a ti, te he ofendido, he estado andando de espaldas. No puedo, no tengo nada. Reconozco que soy incapaz totalmente de cumplir el más mínimo de tus mandamientos. No puedo hacerlo, Señor, porque tengo un corazón rebelde. Pero sé que tú has muerto por mí en la cruz. Sé que has muerto por mí en la cruz. Y sé que has llevado mi pecado, esta rebelión en la cual que no entiendo por qué me has amado, pero yo descanso en ti. Y sé que vengo y necesito de tu gracia para rendirme. Señor, conviérteme, llámame y rinde mi vida, tómame. Ese clamor es el que Jesús responde, tenlo por cierto. Anda en luz, no te dé miedo que se descubran tus vergüenzas cuando te acercas a la luz, a Cristo, porque recibirás misericordia en abundancia, vida en abundancia. No te dé vergüenza de ir a la luz. Sí, cuando vamos a la luz, sale lo que soy, pero también está Cristo, mi Salvador, mi Redentor, el que me hace nuevo.
y por Él puedo vivir. ¿Tu orgullo queda anulado? Sí, claro. Tiene que ser anulado, machacado tu orgullo, tu vanidad. No puedes descansar en nada. Es más, cuanto más humillado estés y cuanto más te des cuenta de tu incapacidad y de tu fracaso y de que cuántas veces lo has intentado y siempre has fallado, puede ser porque nunca has descansado realmente en la gracia de Cristo. Pero precisamente cuando Dios nos muestra la realidad de nuestro corazón, este eres tú. Pero todavía no te has dado cuenta que estas son tus actitudes. ¿No te has dado cuenta que estas son tus actitudes? ¿Cuándo vas a dejar de reconocerlo y confesarlo y inclinarte ante mí? Porque Dios nos dice, yo soy tu Salvador. Del Señor es la salvación, de Jehová. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Porque ni la circuncisión es nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Esto está en Gálatas. Bueno, el anterior pasaje está en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 17, y este en Gálatas, porque ni la circuncisión es nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces hemos visto regeneración, recreación y ahora otra palabra, transformación. Otra palabra que está en el Nuevo Testamento y que nos transmite y que nos aclara esta idea de la obra de gracia de Cristo en nuestras vidas, que significa recibir una nueva naturaleza. Y lo encontramos, por ejemplo, en Colosenses 3:10. Cuando estoy leyendo algunos de estos pasajes me estoy acordando de Boris, porque, por ejemplo, el de Primera de Pedro, yo recuerdo a Boris siempre, Primera de Pedro 1:3, le he oído muchas veces hacer referencia a él. Y a Colosenses también le he oído muchas veces hacer referencia a él. Entonces, no puedo evitar que se me venga a la mente cuando oigo estos pasajes. Bueno, en el Colosenses 3:10 dice, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Renovando, vestirse de nuevo hombre, abandonar, requiere una transformación. Se quita el viejo hombre y se pone el nuevo. Y se va renovando hacia un verdadero conocimiento. Habla este pasaje, la palabra en griego significa transformación. Debe ocurrir un cambio radical en nosotros. Debemos observar que nunca en las Escrituras se usa la palabra reforma. Nunca se usa la palabra reforma. Puedes reformar una iglesia, pero no un corazón muerto. El cambio personal que Jesús dice que necesitamos va mucho más allá. Va hasta la propia esencia de nuestra naturaleza. Según las Escrituras, Dios nos creó para adorarlo, para amarlo y para encontrar en Él nuestra satisfacción más profunda. Así era nuestra naturaleza cuando Dios la creó en el principio. Pero cuando nuestros primeros padres se rebelaron contra Dios, no solo desobedecieron, sino que corrompieron su naturaleza. Y esto es algo que todos nosotros hemos heredado. Fuimos creados con una naturaleza que amaba a Dios, pero ahora tenemos una naturaleza que se inclina a amarnos a nosotros mismos. El yo está en el centro. Esto corresponde al hombre viejo. Esto es andar en la carne, no en Cristo. No andar en el Espíritu. Pablo afirma que nacemos muertos en nuestros pecados y delitos y que caminamos en los deseos de nuestra carne. Os voy a recordar el pasaje de Efesios, del capítulo 2, del 1 al 3, que ya lo conocéis, pero no está de más volverlo a recordar. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos. Fijaros la palabra que utiliza, estabais muertos. Dile tú esto a una persona, a un amigo que no esté acostumbrado a ir la palabra y dile, estás muerto espiritualmente. Si no te pega un bofetón, esto no es agradable de oírlo. Que tú le digas a alguien, estás muerto espiritualmente, ¿lo sabes? ¿Sabes que eres un zombi andante? Pero esto es lo que está diciendo la palabra del Señor, de lo que éramos.
Es muy crudo, es muy fuerte, es algo que no nos gusta oír. Lo podemos oír cuando ya hemos sido regenerados y podemos ya medio aceptarlo, porque ya andando en la luz y viendo la realidad de nuestro corazón y viendo la gracia de Cristo y el inmenso amor y la gran misericordia de Dios, la santidad de Dios, entonces tú dices tú, Señor, ¿dónde estaba metido y no lo sabía? No sabía lo profundo de mi corrupción ni lo malvado de mi corazón. Gracias por haberme rescatado. Estaba perdido y no me daba cuenta. Estaba perdido y no me daba cuenta. Y Él os vida a vosotros que estabais muertos en vuestro delito y pecado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Somos muertos vivientes. Este es el motivo por el que ser agradable no cambia nada. Debemos ser creados de nuevo. Bueno, pues tenemos que terminar aquí, porque no podemos asimilar más. Tengo que tener cuidado con vosotros. Entonces, es mejor que vayamos poquito a poco, comprendiendo las cosas y asimilándolas. Entonces, todavía nos queda que ver. Por ejemplo, nos queda que ver por qué es necesario nacer de nuevo. Y lo veremos más adelante. ¿Vale? O sea que me vaya a tener que soportar un poquito más. Hasta ahora hemos visto que la obra de gracia que Dios quiere hacer en nuestra vida no es solo que lleguemos a ser personas agradables exteriormente, que aparentemos piedad, pero nuestras motivaciones y actitudes internas sigan estando esclavas en buscar nuestra propia gloria, en la que nos jactamos de nuestros logros. No. La obra de Dios va a lo profundo de nuestro interior, a un cambio radical, a una transformación profunda. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario quitar nuestro corazón de piedra rebelde a Dios y cambiarlo por un nuevo corazón creado por Dios. ¿Puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Así vosotros, ¿podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? Esto lo dice el profeta Jeremías en el capítulo 13, versículo 23 de su libro. Delante de Dios solamente hay dos posiciones: o estás en Adán o estás en Cristo. Jesucristo tiene el poder por su Espíritu de hacerte nueva creación. Es la obra de regeneración del Espíritu de Dios. Solo tienes que clamar a Él, totalmente rendido, totalmente humillado, en arrepentimiento y fe. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu enseñanza en tu palabra. Señor, te ruego que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Señor, que tu obra de gracia se inicie o se complete en cada uno. Pero, Señor, no nos dejes, ya que por tu misericordia nos has permitido oír tu palabra. Señor, obra con poder por tu Espíritu en nuestros corazones, confirmando, haciendo crecer y produciendo en nosotros mayor pasión y rendición, y en otros trayendo su vida a regeneración.
Señor, confiamos en ti y en tu gracia. Ayúdanos, Señor, a obedecerte y a confiar solo y exclusivamente en la gracia de Cristo. Bendecimos tu nombre. Amén.